Saludarles, bienvenidos a admitir a sus compañeros que van ingresando, jóvenes. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro salón. Estamos en la sección E, jóvenes, y pues bienvenidos. Vamos a compartir durante este semestre el curso de Derecho Agrario y Ambiental. Espero que sea un curso ameno. Creo que es un curso, pues, añejo, jóvenes. Si se refiere al aprovechamiento, al trabajo de la tierra y a la tenencia de la tierra de igual manera, es un enfoque muy antiguo del pensamiento por parte de la ley del derecho, jóvenes. Como vamos a ver, inicialmente acá va a estar presente el derecho civil regulando precisamente esta relación jurídica entre las personas, entre los individuos y el bien o el objeto tierra. Pero vamos a ver que el derecho agrario va un poquito más allá de eso, jóvenes. Pues bienvenidos, jóvenes. Quisiera hacer esta parte de nuestro curso en cuanto a que el programa toma en consideración o regula 6 módulos en este tema del derecho agrario. Sin embargo, el programa prácticamente se ciñe a 5 módulos que se relacionan con el derecho agrario, que va del 1 hasta el quinto módulo o de la primera unidad hasta la quinta unidad. Hablamos precisamente del derecho agrario. Y la sexta unidad o el módulo número 6 se relaciona con el derecho ambiental. Y vamos a hacer acá una breve aclaración antes con este tema del derecho agrario y derecho ambiental. No obstante, por favor, el programa lo pueden bajar de la página de la facultad. Está en la página de la facultad. Sería importante que tengan su respectivo programa para darle seguimiento al desarrollo del curso durante este semestre. Entonces les decía, jóvenes, pues bienvenidos a la clase. Esperamos mantener una excelente relación en el claustro, Vicente, docente, jóvenes, y estamos para servirles, esperamos de la mejor manera, poner en juego nuestro conocimiento, compartir ustedes, pues lo que hemos ido profundizando sobre el derecho agrario y también ahora sobre el derecho civil, perdón, el derecho ambiental. Pues le decía, el derecho agrario, jóvenes, va a regular precisamente el tema tierra, pero más que tierra así estáticamente, jóvenes, sino el enfoque que toma en consideración el derecho agrario es esa tierra que se está produciendo, es esa tierra que se está aprovechando, que es útil para la creación de bienes satisfactores del agro para la sociedad. Desde ese enfoque vamos a encontrar la emisión de leyes de carácter o de naturaleza agraria. No tanto les decía, jóvenes, por ejemplo, la propiedad, el derecho de propiedad de manera estática o el derecho de posesión, igual, jóvenes, fuera de la producción. No, eso no le interesa al derecho agrario. Esa es materia del derecho civil, que nos habla precisamente del derecho de propiedad. De igual manera, jóvenes, del derecho de posesión. Ahí está el derecho civil. Entonces, al derecho civil, pues también le es indistinto, le es indiferente que se use o no se use la tierra, que se aproveche o no se aproveche la tierra. Eso no, al derecho civil no le interesa. En tanto, repito, al derecho agrario sí. El proceso productivo que se desarrolla en el campo, que se desarrolla en el área rural. Eso sí le interesa al derecho agrario. Razón por la cual en el programa se ha diseñado el abordamiento de esta disciplina jurídica, jóvenes, desde 5 módulos. Y el
sexto y último módulo de nuestro programa hace relación al derecho ambiental. Pero ¿por qué el derecho ambiental en el derecho agrario? Pues más o menos a partir de 1900, más o menos 70, por los años 70, pues en 1970, un poquito temprano, probablemente 60, empieza a tomar importancia el tema del ambiente o del medio ambiente. Y el ambiente y la contaminación, especialmente en el área urbana de manera inicial. Sin embargo, esta visión, este enfoque de la contaminación del ambiente llega a la mesa de la Asamblea de Naciones Unidas y de sus respectivas comisiones y empiezan a abordar el tema ambiental y el derecho a un ambiente sano. Y esta visión se traslada al campo, al área rural, en los procesos de producción de los productos alimentarios, especialmente jóvenes, se decía, bueno, la contaminación ha llegado a los procesos productivos agrarios y esto contamina la salud del ser humano. El uso, por ejemplo, de abonos químicos, el uso de pesticidas, de insecticidas, y se habla precisamente, pues, del ambiente. Entonces, en el programa de nuestro curso de Derecho Agrario, se toma en consideración el derecho ambiental, ya que apenas surge como una rama del derecho, como una nueva disciplina del derecho y el derecho ambiental, a partir, repito, jóvenes, más o menos de 1970. Sin embargo, de esa fecha para acá, jóvenes, el derecho ambiental ha tomado un desarrollo vertiginoso, ha tenido un crecimiento realmente importante, y ya no solo importante, sino trascendente a nivel terráqueo, a nivel de nuestro planeta, porque el derecho ambiental va a estudiar precisamente los problemas relacionados con el medio ambiente, indistinto sea esto, ya sea por la producción que se desarrolla en el área urbana o la producción que se desarrolla en el área rural. Razón por la cual se aborda en nuestro programa y se incluye en nuestro programa en una unidad, en la última unidad, el derecho ambiental. Y recalco esto, jóvenes, no para demeritar el derecho ambiental, y menos jóvenes para abordarlo de manera irresponsable, porque vamos a ver, el derecho ambiental, repito, ha crecido enormemente. Sin embargo, vamos a hacer la relación de esta nueva disciplina en el sexto módulo de nuestro programa con el derecho ambiental, jóvenes, porque vamos a ver entonces que el derecho ambiental, y es lo que vamos a enfocar ahora, el programa del curso y el contenido programático, jóvenes, precisamente del curso, vamos a ver esa relación del derecho agrario con el derecho ambiental. Así, si me permiten, por favor, fíjense, tengo un pequeño problema, jóvenes, no les voy a presentar diapositiva, pero si tienen su programa a la mano, por favor, les pido que me acompañen en el enfoque del programa y la explicación de los contenidos del programa, jóvenes. Entonces, vamos a ver hoy el programa, pero también les voy a referir unos textos, unos documentos que nos van a servir para el desarrollo de nuestro curso, el curso de Derecho Agrario y también el Derecho Ambiental. Y luego algunas leyes, hablamos de algunas leyes de carácter agrario. Entonces, empezamos pues, por favor, repito, los que tienen el programa a la mano, pues me acompañan, jóvenes, de igual manera, los que no tengan el programa. Muy bien, gracias, muchas gracias, Eric, gracias. Entonces, ahí estamos, jóvenes. Tengo un pequeño problema para la próxima vez, voy a solucionar para poder compartir precisamente pantalla, jóvenes. Por favor, voy a estar revisando la solicitud de ingreso de los compañeros.
Voy a interrumpir por momentos el desarrollo del programa. Tenemos el programa del curso Derecho Ambiental, el Derecho Agrario y Ambiental. Entonces, tenemos acá, jóvenes, voy a referirme los títulos de los módulos iniciales. El módulo 1, o la primera unidad de nuestro programa, hace referencia a la introducción al derecho agrario. Como disciplina autónoma, el derecho agrario no se hace enfoque acá del derecho ambiental. Introducción al derecho agrario. Luego vuelvo, jóvenes, a ver los contenidos de la introducción al derecho agrario. Luego tenemos el módulo 2. En el módulo 2 de nuestro programa, jóvenes, vamos a enfocar los antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario en Guatemala. Aquí ya nos vamos a referir al país, los antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario en Guatemala, más o menos desde cuándo se empieza a hablar del derecho agrario, o cuál es la disciplina que se encarga de regular lo relacionado a la producción agrícola en el país. Acá pues vamos a hacer enfoque a partir de la colonia y también de manera muy, muy breve, jóvenes, eh, la, el periodo prehispánico. Y tenemos acá ese módulo. Pasamos al módulo 3. En el módulo 3 vamos a ver, jóvenes, la relación jurídico-agraria. ¿Cuál es esa relación jurídico-agraria? En esa relación jurídica, como es de ese conocimiento, jóvenes, en toda relación jurídica hay dos sujetos. Tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. Entre estos se va a crear precisamente cierto vínculo para que nazcan derechos, para que se transforman derechos, para que se modifiquen, o en su caso, para que se extingan derechos. Entonces vamos a hablar de esa relación jurídica desde el punto de vista del agro, la relación jurídico-agraria, la titularidad agraria. ¿Quiénes son los titulares? Acá hablamos de, repito, jóvenes, sujeto pasivo, sujeto activo, pasivo. Y luego los institutos del derecho agrario. Uno de estos institutos es la propiedad, pues, el derecho de propiedad, pero también está el derecho de posesión. Sin embargo, no hay mucha regulación, pero en Guatemala también existe el derecho comunal sobre la tierra. Hablaremos oportunamente de estos institutos del derecho agrario en Guatemala. El módulo cuarto, o el módulo 4, o la cuarta unidad de nuestro programa, jóvenes, se refiere al fuero agrario. Aquí estaremos hablando de la legislación agraria vigente en Guatemala y también del proceso agrario, con eso de manera pues, breve, sucinta, dada también la característica de nuestro país, jóvenes, que no se ha creado la jurisdicción agraria en Guatemala. Todos los problemas agrarios se trasladan a los tribunales civiles y mercantiles. A diferencia de otros países, pues tienen jurisdicción agraria, tienen tribunales agrarios, se han ido fortaleciendo estos tribunales, incluso se ha ido fortaleciendo los principios que impulsan el proceso agrario o que consagran el proceso agrario. Pero vamos a hablar brevemente, entonces, también del proceso agrario. Repito, el fuero agrario, legislación agraria en Guatemala, módulo 4. El módulo 5 se refiere a la reforma agraria, a la transformación agraria y modernización del agro. Acá en este módulo 5, jóvenes, hay un requerimiento un poquito ambicioso en cuanto a hacer un enfoque de la estructura social y productiva del agro latinoamericano. Realmente es tan amplio, porque si empezaríamos a estudiar, por ejemplo, a enfocar o a hacer alguna relación, jóvenes, desde la estructura social productiva del agro en México, pues está nuestro país igual, Honduras, y de ahí Sudamérica, pues es tan amplio realmente que no da tiempo, jóvenes, para tal requerimiento, porque entonces
acá nos vamos a concentrar y a centrar, jóvenes, a enfocar la estructura social agraria en Guatemala. Y haremos alguna relación de la estructura social productiva del agro latinoamericano a partir precisamente de la estructura social agraria en Guatemala, que más o menos tienen los mismos rasgos, las mismas características, jóvenes, y especialmente los motivos de la denominación de los sujetos agrarios desde México hasta Argentina. Están los campesinos, están los agricultores. Entonces, vamos a hacer alguna referencia a partir precisamente del enfoque de la estructura social agraria en nuestro país. Luego, vamos a hablar precisamente acá, como se dice, de la reforma agraria, pero oportunamente, pues cuando entremos acá vamos a hacer la explicación. Y le decía, el último módulo o la sexta unidad de nuestro programa aborda, recoge el derecho ambiental. Hace referencia, jóvenes, al derecho ambiental. Y les decía, no por querer subsumir al derecho ambiental dentro del derecho agrario, que no podríamos hacer eso, sino que sencillamente vamos a enfocar, quizá de manera breve, sucinta, en una sola unidad, en un solo módulo, el derecho ambiental. Sin menoscabar, jóvenes, el derecho ambiental. Les decía joven, realmente joven, pujante, cuyas normas jurídicas ya no solamente son para Guatemala, sino que también aparece un derecho ambiental internacional que ha ido ampliándose y sobre todo dada la importancia que tiene el medio ambiente para los seres humanos. Entonces, acá haremos mención de manera breve, les decía, del derecho ambiental, como haremos relación oportunamente cuando lleguemos aquí al módulo 6. Entonces, quisiera ver el módulo 1 en cuanto a introducción al derecho agrario. Entramos acá, jóvenes, por favor, espero que tengan su programa a mano. Entonces, acá vamos a encontrar el origen y evolución histórica del derecho agrario. Pero no desde la perspectiva de nuestro país, porque eso está en el módulo 2, sino acá más desde la perspectiva general, y podríamos decir mundial, jóvenes, pero muy particularmente desde el punto de vista de la cultura occidental, grecorromana, y muy particularmente, jóvenes, con la aportación que ha hecho Italia en relación a este derecho agrario, incluso que le denominan los autores italianos y algunos latinoamericanos el derecho agrario moderno. ¿Cuál ha sido el origen, la evolución histórica del derecho agrario como ciencia? Como algo que se va a estudiar con principios, con bases propias, desde un enfoque, incluso con metodología propia, jóvenes. Y acá les voy en este tema, les voy a compartir en Classroom Jóvenes un documento del profesor Ricardo Celedón y Celedón. El doctor Ricardo Celedón y Celedón es costarricense, ha tenido una aportación muy importante en el campo del derecho agrario, ha tenido apoyo de los autores italianos del derecho agrario moderno, jóvenes, e incluso en Costa Rica se creó la Escuela de Posgrado de Derecho Agrario, donde ha jugado un papel importante el profesor Ricardo Celedón y Celedón. Pues les voy a compartir un documento sobre este origen y evolución histórica del derecho agrario. Pero una vez que terminemos de ver acá la historia del derecho agrario de manera, la relación del derecho agrario con la historia, porque este enfoque que hace el profesor Celedón y Celedón Jóvenes es exclusivamente en relación a la evolución que tiene hasta el día de hoy el derecho agrario. Repito, un documento que les voy a compartir en clase. Luego entramos a ver el derecho agrario. Creo que tenemos compañeros que ahí estamos, por favor. Luego tenemos, jóvenes, el derecho agrario. Acá ya entramos a ver qué es el derecho agrario. Aquí vamos a contar
con la aportación especialmente de guatemaltecos, agraristas guatemaltecos, de estudiosos guatemaltecos. Algunos han sido profesor de nuestra querida Facultad de Derecho, jóvenes, de nuestra alma mater, guatemaltecos. También vamos a hacer acopio de autores como Mendieta y Núñez, de México, profesor que ha dedicado gran parte de su tiempo como agrarista, como jurisconsulto, al estudio del derecho agrario mexicano, el profesor Lucio Mendieta y Núñez. Y el profesor ha sido realmente luz incluso para muchos agraristas de América Latina, jóvenes de Centroamérica, especialmente sudamericanos, han estudiado, comentado, criticado, inclusive, pero seguido algunas de las corrientes del profesor Lucio Mendieta y Núñez en relación al derecho agrario. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a encontrar el concepto, la definición de derecho agrario de varios autores, especialmente con definición de algunos autores italianos que han trabajado mucho en la rama del derecho agrario, en la disciplina del derecho agrario, pero también vamos a encontrar autores, repito, como el profesor Lucio Mendieta de México, la profesora Marta Chávez de Velázquez, también de México, ha tenido sus aportaciones en relación al contenido del derecho agrario. Pues guatemaltecos, igual con el mismo, definiciones de guatemaltecos, de venezolanos, de argentinos que han entrado a estudiar precisamente el derecho agrario. Y luego vamos a hablar sobre el objeto y contenido del derecho agrario. ¿Cuál es el contenido del derecho agrario? ¿Qué es lo que estudia el derecho agrario? ¿Cuál es el objeto y el contenido? ¿Cuál es la materia, podríamos decir, del derecho agrario? Adelante, California. Pues acá ha habido una amplia discusión por parte de los autores, de los agraristas, en cuanto a que uno de los contenidos del derecho agrario es precisamente la actividad agrícola. El objeto del derecho agrario se ciñe precisamente a la agricultura. La actividad agrícola comprende la agricultura, la ganadería. Hoy día ha tomado cierto auge, cierta pujanza, importancia de la actividad forestal. Es también materia del derecho agrario. Es joven en Guatemala, esta actividad jóvenes se le ha dado y se le sigue dando importancia. Tan es así que se ha emitido una ley moderna en nuestro país, la ley forestal, que regula precisamente la actividad agrícola forestal. Y también algunos autores en la doctrina jurídica agraria, jóvenes, hace ver que dentro del contenido del derecho agrario también está comprendido el aprovechamiento del recurso hídrico o del recurso agua. Se afirma, y están así jóvenes, que el agua es tan importante para la agricultura. De igual manera, el agua es importante para la ganadería. Probablemente no mucho, pero también es importante para la actividad forestal, razón por la cual se habla precisamente como parte de la actividad agrícola, precisamente la actividad forestal. Luego hablaremos de la autonomía del derecho agrario, si realmente es una rama jurídica autónoma o todavía pende o todavía está supeditada al derecho civil, o realmente ha logrado el desprendimiento, capacidad de desarrollarse sí misma del derecho civil. Y vamos a hablar precisamente de esta autonomía y cómo se manifiesta esta autonomía del derecho agrario. Entonces, vamos a referirnos. Y quisiera agregar en el caso de que cuando se habla de Guatemala, cuando veremos más detenidamente, en Guatemala se habla de la autonomía precisamente del derecho agrario sustantivo. El derecho agrario sustantivo, es decir, la parte sustantiva, igual generosidad, pero sustantiva, es autonomía legislativa igual, pero no así la autonomía procesal. Porque el derecho agrario, jóvenes, los problemas que se suscitan en el ámbito del derecho agrario dentro de la
materia que regula el derecho agrario se ventilan todavía a través de tribunales civiles y mercantiles. En Guatemala no existe jurisdicción agraria. Entonces, algunos autores pues tienen criterios acá distintos, digamos, un poco opuestos a la autonomía, decir, oye, no, en materia procesal no hay autonomía, porque esos problemas que son propiamente del agro debían de ventilarse en jurisdicción agraria, en tribunales agrarios, jueces preparados dentro del derecho agrario para que, conociendo ese derecho agrario, puedan precisamente conocer toda la problemática que se gestan o que surgen o que aparecen en estas relaciones agrarias y que bajo los principios de esta materia pudieran solucionar los problemas, pero no bajo los principios, bajo los institutos, bajo la visión del derecho civil. Hay una discusión al respecto, hablaremos oportunamente de esto. Luego, los principios que informan el derecho agrario. Seguidamente vamos a ver las fuentes del derecho agrario. Acá vamos a realizar un enfoque, jóvenes, desde el punto de vista clásico del derecho, de la clasificación de las fuentes del derecho agrario, o tradicional, si queremos, se ha hablado de las fuentes del derecho, clásicamente, pues se ha dividido en tres grandes fuentes, en las fuentes reales, en las fuentes formales y en las fuentes históricas. Entonces, vamos a enfocar, vamos a ver en esta parte estas fuentes, las fuentes reales, formales, históricas. Aparte de aquella nueva clasificación como es la moderna, que incluye precisamente, no obstante, se agrega acá, veremos, por ejemplo, la moderna ya nos habla en el caso del derecho comparado, esa clasificación entre fuentes primarias y fuentes secundarias, a fuentes primarias, incluso se habla de fuentes derivadas. Pero en el fondo, jóvenes, se está hablando precisamente de estas tres grandes fuentes: las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Y vamos a hacer ese enfoque precisamente del derecho agrario. Repito, agregado a las fuentes formales, hablaremos de las fuentes del derecho comparado. Algunos consideran, digamos, el derecho comparado como fuente de derecho que ilustra a legisladores para la creación de nuevas normas, haciendo una comparación entre normas jurídicas de un país y otro respecto a un instituto jurídico. En este caso sería, por ejemplo, el instituto jurídico, un instituto jurídico agrario. Podría ser, por ejemplo, acá podríamos hablar si quisiéramos hacer un enfoque, vamos a explicar más sobre esto, por ejemplo, sobre el ejido mexicano y el ejido guatemalteco. El ejido es una forma de pronuncia comunal de tierra. Entonces vamos a hacer una comparación, por ejemplo, entre el ejido mexicano, que surge a partir de la Revolución de México, más o menos de 1918, y la Revolución Agraria. En tanto que el ejido guatemalteco, por ejemplo, surge a partir precisamente de la colonia. Entonces, ahí, al hacer ese enfoque, repito, se hace uso del derecho comparado, como veremos oportunamente. Luego, también en este módulo 1, estudiaremos, jóvenes, la relación del derecho agrario con otras ramas del derecho. Resulta importante, trascendente, pero realmente trascendente, jóvenes, hacer esta relación del derecho agrario con el derecho constitucional. Y sabemos, y ustedes jóvenes saben, pues, como estudiantes ya de este semestre, la importancia que tiene la Constitución Política de la República, en este caso de nuestro país, en cuanto a su consideración como la ley máxima, la ley que ocupa esa cúspide de un triángulo en la jerarquía de las normas jurídicas, obviamente, Hans. Entonces, lo que está en la Constitución es lo que van a desarrollar precisamente las ramas, las normas ordinarias, ya sea de derecho administrativo, laboral, penal,
de derecho agrario. Si un instituto o si una figura jurídica no aparece en la Constitución, pues tampoco se puede desarrollar en una ley ordinaria, como sería el caso de las leyes agrarias. Lo que se regula y se establece, aparecen como preceptos constitucionales, pues es lo que se va a respetar y lo que se va a implementar a través de las leyes ordinarias, sea por el Congreso de la República, especialmente jóvenes, o en tu caso, a través de los acuerdos gubernativos que emite el presidente de la República, en el caso de Guatemala. Entonces, la importancia que tiene el derecho constitucional, pero especialmente acá, jóvenes, la Constitución de la República de Guatemala y la relación con el derecho agrario. Veremos oportunamente esa importancia, esa trascendencia de la norma constitucional al trasladarse o al desarrollar los principios, los valores, en sus casos, los institutos que son propios del derecho agrario y consagrados obviamente en la Constitución Política de la República. Luego, la relación que tiene el derecho agrario con el derecho administrativo. Les decía, jóvenes, hoy día muchos problemas se ventilan a través de las instancias administrativas mediante las normas de derecho administrativo, derecho agrario. A veces cuesta un poquito deslindar hasta dónde estamos ante norma de derecho agrario y norma de derecho administrativo. Y pues al hablar de derecho agrario estaríamos ante las normas sustantivas, jóvenes, y al hablar de los trámites, de los procedimientos, como no tenemos derecho, pues, para la solución de problemas, jurisdicción agraria, pues muchas veces se ventilan, repito, jóvenes, a través de normas administrativas ante las instituciones administrativas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cuáles son estas instituciones del Estado que atienden precisamente los temas agrarios, haciendo uso y aplicación de las normas del derecho administrativo. Por otro lado, el derecho civil. ¿Cuál es esa relación entre el derecho agrario y el derecho civil? Brevemente, jóvenes, les decía, se lo me permite, les decía, jóvenes, en relación al derecho civil, casi durante mucho tiempo, muchos años, largos años, el derecho civil reguló siempre la actividad agraria, la actividad productiva del campo, especialmente la agricultura y la ganadería, no tanto la actividad forestal y el aprovechamiento del agua, pero desde la perspectiva del derecho civil. Las normas jurídicas eran de carácter civil. Entonces, el derecho agrario no existía como tal, sino que eran más las normas del derecho civil que abordaban esta materia agraria. Pero hoy día vamos a ver también pues esta relación entre derecho civil y derecho agrario, por ejemplo, los contratos de arrendamiento, por ejemplo, que son figuras, son institutos propios del derecho civil y que pueden hacerse uso de estos contratos de arrendamiento en el campo, el arrendamiento de una parcela, por ejemplo. De igual manera, la figura o el instituto del derecho de propiedad o la propiedad que es del derecho civil, y luego cuál es la concepción que se tiene en materia agraria. De igual manera, jóvenes, otro instituto propio de derecho civil, el derecho de posesión, y luego la visión que se tiene del derecho de posesión en el tema agrario. Entonces, esa relación y otras figuras jurídicas del derecho civil que se toman en el derecho agrario. De igual manera, el derecho laboral, como es de su conocimiento, jóvenes, el derecho laboral en esencia va a regular la relación jurídica que se entabla entre patronos y trabajadores, y todo lo relacionado con el trabajo. Patronos y trabajadores jóvenes, pues y el derecho laboral, el derecho de trabajo en Guatemala, regula la actividad productiva del campo. En el Código de Trabajo nuestro, pues, existe una parte, está el régimen especial, el trabajo del agro, el trabajo ganadero, y el trabajo que se realiza precisamente en el campo, está en el derecho laboral. Y hay una aspiración acá por parte de los tratadistas, de los autores
agraristas jóvenes, que pudiera existir un derecho laboral agrario, que fuese una parte sustantiva propiamente del derecho agrario, pero no del derecho laboral. Es una aspiración que se tiene todavía, es una de las propuestas, como veremos, que propone la maestra Marta Chávez de Velázquez de México, que existiera como aspiración un derecho laboral agrario y que regule propiamente las relaciones agrarias de producción, la agricultura, la ganadería, la actividad forestal y el aprovechamiento del agua en su caso. Y pues es una aspiración, es una propuesta que se tiene hoy. Luego, con el derecho penal, ¿cuál es la relación del derecho agrario con el derecho penal? Probablemente, por ejemplo, jóvenes, en el caso del derecho agrario, derecho penal, los delitos de usurpación de tierras, los delitos de usurpación de propiedades, por ejemplo, tenemos acá, o en su caso, por ejemplo, que trascienden precisamente hechos que se dan en el campo, que se dan en las relaciones agrarias y que trascienden al mundo del derecho penal. De igual manera, pudiera ser en esa relación jurídica de comercio, las estafas que vienen en cuanto a la relación de distribución de bienes producidos en el campo. Eh, Quisiera hablarles propiamente, jóvenes, en el caso del derecho agrario y la ley forestal. En la ley forestal, que es una ley que cae dentro del ámbito del derecho agrario, en materia del derecho agrario, se regulan alrededor de 9, 11 delitos forestales y precisamente, que es materia precisamente del derecho penal, los delitos, como sabemos, jóvenes, y las faltas. Y estos delitos están regulados en la ley forestal, incluso hay una discusión ahí por qué están dispersas en otro cuerpo normativo. Debían de estar esos delitos forestales en el derecho penal, en el Código Penal. Sin embargo, nuestra legislación así está, jóvenes, pero ahí aparece esa regulación de hechos que riñen precisamente con las normas jurídicas y que caen en el ámbito del derecho penal, en los famosos delitos forestales. Entonces, esa relación que existe entre derecho agrario y derecho penal, igual les decía, en agricultura propiamente, en la ganadería, jóvenes, eh, por ejemplo, el robo de ganado, que de mucha manera va a caer precisamente bajo las leyes penales. Es lo que se está tratando de ampliar cada vez más. Incluso acá vamos a ver en Guatemala, han venido especialmente de Costa Rica a abordar estos temas, agrario y derecho penal, y sobre todo también la creación de los tribunales penales que conozcan de manera especial estos delitos de derecho agrario, solo que luego se habla de los delitos del medio ambiente, Jorge, en la relación del derecho agrario con materias extrajurídicas, que no son propiamente de derecho, prácticamente son materias sociales e históricas. Hay varias ramas del conocimiento humano, hay varias ciencias jóvenes que se relacionan con el derecho agrario, pero acá se enfoca y quizá como especial atención las ciencias económicas. Tienen mucha importancia para el derecho agrario. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la economía, las ciencias económicas, se encargan de los procesos productivos de la sociedad, de manera general, jóvenes. Entonces tenemos los procesos productivos que se llevan a cabo en áreas urbanas, pero también tenemos procesos productivos que se llevan a cabo en el área rural o en el campo. Tan es así que algunos autores han hablado, han denominado, han introducido lo denominado como economía rural. Pero de manera general acá tenemos la economía. Entonces decimos, la economía, las ciencias económicas, se encarga de la producción,
de la producción de los bienes materiales que satisfacen las necesidades de los seres humanos. En este caso, los bienes materiales que se producen en el campo y que se trasladan a las áreas urbanas para el consumo. Entonces hablamos de eso, el proceso de producción en sí. Vamos a encontrar ahí a los campesinos produciendo, a los trabajadores ganaderos igual, o en su caso, a los trabajadores dedicados a la actividad forestal. Y luego ese tipo de relación, probablemente patrono-trabajador. También entra acá a normal el derecho agrario las relaciones de distribución de esos, hacia dónde se distribuyen, quiénes distribuyen, la relación de distribución, la relación de consumo, que son precisamente, repito, las relaciones que estudia la economía, las ciencias económicas, la producción, la distribución, el intercambio, el uso o el consumo de esos bienes. Pero además la economía, jóvenes, agrega dentro de sus estudios la relación de propiedad, de quién es la propiedad, a quién pertenece la propiedad y qué forma adopta la propiedad. También eso entra dentro del objeto de estudio de la socioeconomía, que de una otra manera estará regulado por el derecho agrario. Luego encontramos la sociología, la ciencia que va a estudiar si existe en el campo, aquí hablamos en el campo, en el área rural, existen grupos sociales, existen cacicazgos. ¿Cuál es esa relación entre los grupos sociales, entre los cacicazgos, entre los liderazgos que se dan en el área rural? De igual manera, la sociología va a aportar datos relacionados con la actitud de los sujetos que viven en el campo. Si estos sujetos, si estas personas son proclives al cambio, a los cambios, o realmente son renuentes a los cambios. Si cambian con facilidad sus ideas, si cambian con facilidad sus valores, sus principios, o al contrario, resguardan sus, precisamente sus principios en esas relaciones en que interactúan. Pues de ahí la importancia de la sociología para la emisión de leyes agrarias, para ver de qué manera se aceleran los procesos de desarrollo productivo en el campo o en su caso se estancan. Y gracias precisamente a la aportación de la sociología como ciencia. Obviamente va más allá la sociología, jóvenes, porque veremos asimismo la sociología va a aportar algunas ideas, ya sea de estancamiento del campo o algunas ideas de cambio que se dan en la sociedad. Entonces, de ahí pues la importancia de la aportación del conocimiento que ofrece la sociología para el derecho agrario. Y luego la historia. Creo que es importante hacer un enfoque histórico no solamente del derecho agrario, jóvenes, sino que básicamente acá del desarrollo social. ¿Cuál ha sido la historia del desarrollo social de una sociedad? Y en esa medida el derecho agrario pues va a orientar en parte la historia de una sociedad o sencillamente se repite lo mismo. Pero la historia ilustra. Y sobre todo veremos acá historias, jóvenes, no simple y sencillamente de repetición de hechos, sino fundamentalmente de explicación de hechos, por qué sucedió. No tanto qué fue lo que sucedió, sino por qué sucedió, cuál fue el papel del derecho agrario al respecto, cómo reguló esos hechos el derecho agrario para bien de la sociedad o, en tu caso, para perjuicio de la sociedad. Entonces les decía, jóvenes, acá al terminar precisamente esta historia, pasaríamos al módulo 2. Y acá es donde vamos a enfocar precisamente el trabajo del profesor Ricardo Celedón y Celedón en relación al origen y evolución histórica del derecho agrario. Pues repito, les voy a compartir este documento, no obstante, también vamos a dar una breve acerca del enfoque del
doctor Celedón Joven. El módulo 2 hace referencia a los antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario de Guatemala. Aquí ya nos vamos a ubicar en el territorio guatemalteco. Ya no es de manera general, sino que acá jóvenes vamos a partir en punto A, la organización agraria o de la tierra antes de la colonia. No va a ser mucho, jóvenes, va a ser muy breve. Interesa fundamentalmente en esta parte, por ejemplo, cuál era la forma de tenencia de la tierra antes de la colonia, antes del proceso de colonizaje. Algunos le denominan pues la conquista, la invasión, independientemente de cuál sea la denominación, pero por cierto, antes de este acontecimiento histórico. ¿Cuál era la organización de la tierra en la época prehispánica, las formas de propiedad, obviamente la propiedad de los pueblos? Y luego entramos a la época colonial, la propiedad agraria en la época colonial, cuál fue la importancia del papel del Papa Alejandro VI en relación a la distribución de las tierras del nuevo, como se ha denominado, del nuevo mundo, de este continente americano, a partir de, desde México hasta Argentina, jóvenes, pero muy especialmente haremos enfoque de Guatemala en estas bulas papales. La importancia que tiene el papel de Alejandro VI. Así muy brevemente vamos a recordar en esta parte, jóvenes, que cuando se descubre América, pues empieza la gran discusión teológica, la gran discusión jurídica y también la gran discusión política en España, especialmente en España. ¿A quién le correspondía precisamente estas tierras? Si a España, porque después vino Colón acá y los que vinieron con Colón, pero luego alega Italia que Colón era italiano. Por tanto, a Italia le correspondía parte de estas tierras descubiertas. De igual manera, Portugal alega, creo que portó, prestó o alquiló unas naves a la empresa, a la iniciativa española para venir a América. Entonces también Portugal empieza a alegar derechos sobre estas tierras. Una gran discusión. Al final, pues Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, va a dividir y a zanjar esta discusión en España, y obviamente tiene repercusiones en estas nuevas tierras jóvenes. Luego hablaremos del repartimiento, no solamente de la tierra, sino de la mano de obra, la encomienda. La encomienda, jóvenes, es una forma jurídica de contenido económico prácticamente de esclavitud. A los indígenas se les va a dar encomienda a los españoles o a los encomenderos para que los cuiden, para que los protejan, para que los organicen. Y se da encomienda por 4 generaciones prácticamente de una esclavitud. Una virtual esclavitud, en la realidad pues esclavitud. Entonces veremos la encomienda, estudiaremos brevemente la encomienda. Luego les decía los ejidos, haciendo mención de estos ejidos, y México les decía, jóvenes, los ejidos como tierras comunales. Luego los principios de la política agraria colonial. Creo que es muy, muy importante y valioso lo que aporta respecto a estos principios el profesor Severo Martínez, jóvenes, que haremos acopio del conocimiento del profesor Severo Martínez, que está en un folleto que oportunamente fue indicado, pero se refiere a los principios de la política agraria colonial. Es una separata de la patria criolla, les haré mención oportunamente en la parte bibliográfica. Luego hablaremos, una vez se independiza Guatemala de España, qué sucede después. No mayor cosa, pero ya en la época de la Reforma Liberal, 1871, hay una gran transformación en Guatemala. Durante el gobierno del general Fructuoso Barrios hace unos cambios significativos, pero más que significativos, sustantivos en relación nuevamente a la tenencia de la tierra y la mano de obra indígena.
y la modernización prácticamente del país. Entonces hablaremos brevemente en materia agraria, que es lo que nos interesa, de la reforma liberal de 1871 y las medidas que se adoptaron en este tema agrario. Luego también, ya en la época moderna, jóvenes, aparece en 1944 y la reforma agraria que se impulsó en 1954, perdón, 1952 a 1954 a través del decreto 900 también tuvo una, no solamente connotación importante en el agro guatemalteco, sino también una conmoción jóvenes. eh, Hubo realmente, por un lado, beneficio, pero más tarde vamos a ver, trae un gran perjuicio a partir de 1954, cuando se da la contrarreforma agraria. De 1954, prácticamente hablaremos hasta 1936, cuando surgen los acuerdos de paz, tratando de abordar el tema tierra, que es lo que nos interesa en nuestro curso. Decimos, y el derecho agrario. Entonces hablaremos acá del derecho agrario en el módulo 2, los acuerdos de paz. También les recomiendo ya los acuerdos de paz. Si hay alguna pregunta, la pueden formular, por favor, jóvenes. Yo explico acá. Por favor, si hay alguna pregunta, la pueden formular, jóvenes. Pero entonces continúo. El módulo 3, para que veamos pues por dónde vamos, qué es lo que vamos a abordar, les decía, jóvenes. Acá vamos a abordar ya en el módulo 3 la relación jurídico-agraria, la titularidad agraria, los institutos del derecho agrario. En este tema encontraremos los subtemas, los sujetos del derecho agrario, y tenemos una clasificación acá de estos sujetos. El agricultor campesino, luego el obrero agrario, hay algunas diferencias, quizá, digamos, no sustantiva, pero sí hay una diferencia, jóvenes, desde el punto de vista de la relación político-agraria. Luego vamos a hablar de la empresa agraria. Italia ha desarrollado, especialmente los autores italianos jóvenes, han desarrollado la figura o el instituto del derecho agrario, la empresa agraria. Incluso, por ejemplo, vemos, y como está en el libro del profesor Celedón y Celedón jóvenes, la empresa agraria es un instituto del derecho agrario y precisamente buscando las características, los rasgos, las funciones de la empresa agraria, uno de los profesores recién fallecido del derecho agrario de Italia, el profesor Antonio Carrozza, va a encontrar a través de esta figura de la empresa agraria algunas de las características, pero especialmente en el Instituto Jóvenes, la explicación por qué el derecho agrario es autónomo. Tiene una gran aportación el profesor Antonio Carrozza en este tema de abordar la empresa agraria en Italia, joven. Y trascendencia en toda América, igual en Europa. Entonces vamos a estudiar la empresa agraria de manera breve. Aquí les vamos a compartir un documento, jóvenes. Tenemos el documento de un autor español, pero es muy profuso, es muy grande, jóvenes, realmente. Vamos a compartir un documento breve, pero sustantivo, para entender lo que es una empresa agraria, ya que el documento de este autor español, repito, hace una relación sobre los estudios que hizo especialmente en América, Guatemala, México, la función precisamente de la empresa agraria y las cooperativas para hablar precisamente del fortalecimiento y la autonomía del derecho agrario. Pero repito, aquí les vamos a compartir un documento de una autora nicaragüense que de manera breve, pero muy sustantiva, aborda la figura de la empresa agraria como instituto del derecho agrario. Luego vamos a ver la ley de empresas campesinas asociativas de Guatemala, las famosas ECAS, que funcionan actualmente, que fueron constituidas bajo la luz y a la luz y bajo rigor de la ley de transformación agraria jóvenes, al entregar las tierras del Instituto Nacional de Transformación Agraria, que ya no existe, el extinto instituto, de manera comunitaria,
que se denominaron patrimonios agrarios colectivos, que se les asignaba a los campesinos a 50, 80, hasta 100 familias, unas 30 caballerías de terreno, 20, 25, eran terrenos grandes para que pudieran asentarse y trabajar ahí, precisamente los campesinos. Y luego se emitió la ley de empresa campesina asociativa como una figura jurídica para que los trabajadores del campo y beneficiarios precisamente del INTA, especialmente de estas tierras de los patrimonios agrarios colectivos, se pudieran considerar como sujetos de derecho y especialmente sujetos de crédito. Porque al campesino casi nadie le da crédito por no tener la capacidad para ser sujeto de crédito. Pues vamos a estudiar eso. La empresa campesina asociativa, las cooperativas agrícolas, también de manera breve vamos a abordar la ley de cooperativas, la ley nacional de cooperativas. Acá solo haremos mención de las sociedades agrarias jóvenes que surgen al tenor precisamente del Código de Comercio, las famosas sociedades anónimas que se constituyen en el campo. Pues, acá estas sociedades están constituidas por empresarios, precisamente ya sean nacionales o algunos miembros extranjeros jóvenes para el trabajo de las fincas, especialmente en el caso, por ejemplo, del azúcar, de la caña de azúcar en nuestro país, hoy la palma africana, las sociedades agrarias. Pero va a ser muy breve todo el ratito. Luego, los institutos propios del derecho agrario, decíamos jóvenes, quizás solo haremos mención de esto, ya tienen amplio conocimiento, ya llevaron derechos civiles, la propiedad privada, la posesión agraria, pero también está la propiedad social, por ejemplo. Se dice que la propiedad de las cooperativas tiene carácter social, porque fíjense, la propiedad de la cooperativa, la propiedad es de la cooperativa. Si quisiéramos verlo acá, es la propiedad de una persona colectiva, es de una persona jurídica colectiva, la cooperativa. Y puede ser propiedad individual de la cooperativa. Pero sin embargo, jóvenes, es también propiedad de los miembros de la cooperativa. Y la cooperativa no puede vender sin la autorización de los cooperativistas una propiedad. Es la razón por la cual se habla de la propiedad social, la posesión agraria. No se incluye acá, pero quisiera agregarles, jóvenes, también haremos mención, por ejemplo, la propiedad comunitaria de las comunidades mayas en el caso de Guatemala. Y si hablamos de América Latina, de las comunidades indígenas jóvenes, México, e incluso Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Sudamérica, existen propiedades comunitarias. Es decir, de la cual quisiera hacer mención, por ejemplo, de una de estas propiedades comunitarias, acá en Guatemala tienen varias denominaciones, entre otras, por ejemplo, las parcialidades, las tierras comunitarias de los maes de Totonicapán, de Mayaguiché de Totonicapán, es familiar, son de familia, pero es comunitaria, nadie puede vender un solo milímetro de esa tierra. Es de la comunidad, ahí dice de la comunidad, y los comunitarios pueden usar esas tierras. Alguien muere, vienen los hijos y así sucesivamente. Así ha funcionado y sigue funcionando estas propiedades comunitarias, que son también institutos del derecho agrario, con la diferencia, jóvenes, por favor, que el derecho agrario casi no entra a este tipo de propiedad. Estas propiedades comunitarias se regulan bajo el denominado hoy en nuestro país, jóvenes, el derecho consuetudinario, o que algunos también denominan el derecho maya, el derecho indígena o la costumbre indígena. Estas propiedades se regulan a través del derecho consuetudinario de la costumbre. Ahí no están las normas del derecho agrario propiamente o la legislación agraria. Sin embargo, pues cabe dentro del ámbito del derecho agrario, jóvenes, que de una u otra manera hay
alguna articulación entre esas normas a la hora de un conflicto y las normas agrarias y el conocimiento de las autoridades, no solamente, digamos, comunitarias, pero también de las autoridades oficiales del Estado. Hoy día, digamos, los problemas a veces que se suscitan acá, jóvenes, trascienden a los tribunales y muchas veces los problemas ya están resueltos por la comunidad y se inhibe de conocer un tribunal y se homologan a veces las decisiones eh, que han tomado las autoridades centrales en el marco de estas propiedades comunitarias. Pues forma parte precisamente de la relación político-agraria, porque ahí también se suscitan relaciones de producción agraria, jóvenes. Especialmente, les decía, en el caso de las propiedades jóvenes, las parcialidades de Cuencapán, que se ha distinguido a nivel centroamericano como uno de los lugares donde se conserva el bosque, pues ahí están los mantos de bosque. Y a veces hay incursiones de personas particulares para aprovechar la corteza, especialmente del pino, para la actividad del calzado, de la piel, y pues sin ninguna autorización. Y los problemas que se conocen ahí, la autoridad ancestral resuelve esos problemas y ya no se trasladan a los tribunales de justicia. Repito, a veces se homologan, tienen conocimiento del Ministerio Público, lo único que se busca es evitar precisamente violencia, es que se resuelven esos problemas eh, en paz. El módulo 4, jóvenes, se refiere al fuero agrario. Entonces ya nos salimos precisamente de esta parte y ahora entramos a la legislación agraria propiamente de Guatemala. Pues obviamente vamos a hablar de la concepción política, jóvenes. Acá se habla también del proceso agrario, hablaremos muy brevemente del proceso, por la razón que les decía, jóvenes, el proceso agrario, el derecho adjetivo o procesal agrario en Guatemala, pues no ha tenido mucho desarrollo. El desarrollo de la parte sustantiva o de las normas sustantivas sí pues ha avanzado, pero lo que es la parte adjetiva, el proceso agrario, lamentablemente no, porque los procesos, los problemas se someten al conocimiento de tribunales ordinarios de carácter civil. Sin embargo, hablaremos de la Constitución Política de la República, su perspectiva desde en relación al tema agrario, la tierra. Muy brevemente, jóvenes, muy brevemente, por favor, eso, ya, digamos, ustedes pueden leer la ley de construcción, la ley de parcelamiento urbano, establecimiento de zonas de desarrollo agrario, pues hablaremos brevemente de la titulación supletoria. Nos interesa, sí, fundamentalmente poner la ley de fondo de tierra. Esta sí la vamos a leer, la van a leer, pues, por favor, de acá, pues traeremos algunas preguntas sobre la ley de fondo de tierras, que vino a sustituir la ley de transformación agraria y la institución del Estado hoy encargada precisamente del tema agrario, de la problemática agraria del país, es el Fondo de Tierras, que vino a sustituir el Instituto de Transformación Agraria, que atendía ese tipo de problemas. Entonces, sí, por favor, la ley de Fondo de Tierras, la vamos a leer, la vamos a ir, hay algunas figuras ahí importantes. De igual manera, aun cuando hay una parte nada más vigente de la ley de transformación agraria, sin embargo, el texto, jóvenes, como fuente histórica del derecho nos importa mucho porque tiene relación, les decía, por ejemplo, con el patrimonio agrario colectivo que aún subsiste en nuestro país y que se crearon precisamente a la luz o bajo el rigor de la ley de transformación agraria. Luego la ley forestal, la ley de áreas protegidas, entre otras jóvenes leyes. Les decía el proceso agrario muy brevemente, acá tenemos jóvenes, y está en el libro que les voy a recomendar por. El módulo 5 se refiere a la reforma agraria, transformación agraria, modernización agraria. Les decía, nos vamos a ceñir a la estructura social agraria de Guatemala, no a nivel latinoamericano. No nos alcanza el tiempo. Realmente no nos alcanza el tiempo. Pero haremos alusión muy brevemente, ya que casi tienen los mismos rasgos y más o menos la misma historia
de la tenencia de la tierra, no así de los Estados Unidos, pero desde México, les decía ahora, hasta Argentina, da la colonización especialmente de España y de Portugal, que hubo en Guatemala. Entonces, es más o menos casi se asemeja las características de la estructura agraria del latinoamericano a la estructura agraria de Guatemala. Aquí sí vamos a centrar nuestra atención también acá. Les voy a compartir otro documento con un autor guatemalteco sobre las características de la estructura agraria en Guatemala. Es un estudio importante que se hizo ya algunos años, pero que no deja de tener vigencia en la realidad. Oportunamente les compartiré este documento. Hablaremos de la reforma agraria, realmente entrar a votar el derecho agrario pasa por la reforma agraria. La reforma agraria es un instituto de derecho agrario muy antiguo, es un instituto muy viejo, incluso desde la Grecia antigua se habló de una reforma agraria. También la Roma antigua se habló de reforma agraria. Igual Inglaterra, Alemania, varios países. Eso a nivel de Europa, pero también en otros países de otros continentes, y no digamos acá en América Latina, razón por la cual vamos a hablar de la reforma agraria, que consiste y luego el desarrollo del capitalismo democratización, quizás uno de los ejemplos últimos que se han tenido de reforma agraria dentro del marco del capitalismo, pues ha habido en otros modos de producción jóvenes, pero fue la reforma agraria que Taiwán impulsó para tratar de salir adelante. Y realmente fue muy importante para el desarrollo que ha logrado hoy día Taiwán. Entonces vamos a hacer mención precisamente de esta reforma muy breve. Y de manera final, jóvenes, vamos a hablar en el módulo 6, les decía, del derecho ambiental. El derecho ambiental, jóvenes, y sus antecedentes, acá vamos a compartir un documento, no obstante, también lo pueden bajar de internet, jóvenes, la famosa Declaración de Estocolmo, de 1972, les decía, jóvenes, por esa década. Entonces, se le puso mucha importancia ya a la problemática mundial sobre la contaminación, especialmente en el área urbana, la contaminación con el aire, la contaminación del agua, la contaminación, ahí sí que valga decir del medio. De esa cuenta se habla del medio ambiente. Y una enorme preocupación porque perjudica la salud no solamente de los seres humanos, sino también de toda manifestación de vida. Por ejemplo, se habló sobre la contaminación de los ácidos, la famosa lluvia ácida, que cae sobre las plantas, sobre los árboles, que quema los árboles. Incluso el calentamiento de la tierra, el calentamiento global, ¿no? Entre otros problemas ambientales. Luego, ¿cuál es la perspectiva de la constitución política de nuestro país con esto? La legislación y el derecho ambiental, les decía, se ha desarrollado vertiginosamente el derecho ambiental. Probablemente en Guatemala, no mucho, también ha habido desarrollo, pero a nivel del mundo, si jóvenes, el derecho ambiental, hay pactos, hay acuerdos sobre el tema ambiental, jóvenes. Luego, las instituciones internacionales relacionadas con el derecho ambiental, particularmente hablaremos acá de los organismos de Naciones Unidas que se encargan precisamente del derecho ambiental. Y luego la emisión de normas de derecho ambiental, de normas internacionales. Aquí hablaremos de las instituciones relacionadas con el derecho ambiental en Guatemala, cuáles fueron las primeras instituciones, una primera comisión que se formó en Guatemala, luego el hoy denominado desarrollo sostenible, en que consiste brevemente la idea, jóvenes, en nuestras propias palabras, podemos decir, la sostenibilidad consiste en aprovechar hoy lo que se tiene en recursos naturales, ya sea renovables, muy especialmente renovables, ya que los no renovables pues, difícilmente retornen, pero digamos recursos renovables, jóvenes, aprovechar el recurso que se tiene, recursos renovables.
pero también pensar en el mañana, pensar en la generación que viene. No hay que dilapidar, no hay que acabar todo. De esa cuenta, la palabra sostenibilidad hoy ha tomado también importancia en las legislaciones, como veremos oportunamente, Jorge, el desarrollo sostenible, la cultura sostenible, también pues importante hoy, pero también ver el mañana, no dilapidar todo hoy y aprovechar hoy todo, y que importa el ambiente o los recursos naturales para las futuras generaciones. Esta es una idea que subyace en este concepto de sostenibilidad. La cultura sostenible y luego la justicia agraria ambiental. Vemos, ya en el caso de Guatemala, tenemos los tribunales de justicia, especialmente en materia penal, jóvenes, tenemos los tribunales ambientales igual. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar en el módulo C. Les decía, jóvenes, va a ser breve, no para incursionar en todo el derecho ambiental que es tan amplio. Pues básicamente en esto consiste nuestro programa, este va a ser nuestro recorrido durante este semestre, jóvenes. Vamos a empezar, como les decía, en explicar el derecho agrario, qué es, cuáles son sus elementos importantes, de su contenido, cuál es la materia que regula, veíamos, y luego el enfoque que se tiene de esto denominado el nuevo derecho o el derecho agrario moderno, que están sosteniendo autores como Antonio Carrozza, les decía, y varios italianos, especialmente jóvenes, y también latinoamericanos, especialmente los preparados en la Escuela de Doctorado de Costa Rica en Derecho Agrario. Y pues estudiaremos también parte de la historia colonial, lo que ha sucedido, luego las leyes agrarias, y si el nuestro, entonces tenemos, por favor, para que tomemos. El primer y segundo módulo va a ser materia de nuestro primer parcial. Primer y segundo módulo. Tercero y cuarto módulo, materia de nuestro segundo parcial. Y el examen final va a versar sobre el contenido del módulo 4, perdón, el módulo 5 y el módulo 6. Para que tengamos esta pues, información, jóvenes. El primer parcial va a ser la primera y segunda unidad, segundo parcial, tercera y cuarta unidad, y el examen final, quinta y sexta unidad. El libro que les decía, jóvenes, es esto, si lo pueden conseguir, se lo recomiendo, no sé si se puede leer ahí bien, jóvenes, pero dice Derecho Agrario y Ambiental. El compilador de estos documentos y autor, obviamente, del libro, jóvenes, es el profesor Gustavo Lapola, y casi desarrolla todo nuestro curso. Si lo pueden conseguir, enhorabuena. Aparte de los documentos que les voy a compartir, les decía, jóvenes, entonces, derecho agrario y ambiental, y no es por hacer propaganda, jóvenes, pero averiguamos en algunas librerías, está de venta en la librería jurídica, que está por finanzas, librería marquense, pero también hay en la facultad, en los alrededores de la facultad también está de venta este libro, Derecho Agrario y Ambiental. El costo no recuerdo exactamente, pero está este otro, jóvenes, pero este es un poquito más caro. De igual manera recoge parte casi todo nuestro programa, Derecho Agrario y Ambiental. Y el autor es el profesor, el licenciado Freddy Enrique Escobar Cárdenas, no sé si se ve, jóvenes, pero el autor es Freddy Enrique Escobar Cárdenas. Si pueden conseguir este, pues lo único es un poquito más caro. Sin embargo, es muy útil el libro del profesor Gustavo Lapola. También está, de lo que ya queda un poquito corto, el libro del profesor Mario Vinicio Castañeda Paz, que es mucho más económico, pero aborda, queda un poquito corto en relación a derecho agrario y ambiental del profesor Gustavo Lapola, que también está contenido como compilación del profesor Lapola, está contenido en este documento, pues.
No sé, si hay alguna pregunta, por favor, antes de concluir. Casi llegamos al filo de nuestro tiempo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay. Bien. Entonces nos estamos viendo el día viernes, jóvenes, a las... ¿Sí, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien pregunta, jóvenes? ¿No? Bien, agradecerles mucho nuevamente la cordial bienvenida a nuestro curso, jóvenes. Nos estamos viendo el día viernes. Muchas gracias, jóvenes. Así que nos vamos retirando con su permiso. Gracias, licenciado. Que pase feliz Gracias, noche. licenciado. Feliz noche. Licenciado. A todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.